Tenemos muchas preguntas que nos siguen llegando. Quiero saltar a Japón por un momento. Tenemos una pregunta que viene de Haruka Saito, que está en Japón en este momento. Dice: hola, soy Haruka Saito, soy científica en agricultura y los suelos. Y tengo una pregunta sobre la biosfera y la Tierra. Y da una descripción muy interesante de lo que está pasando en términos de una pelea dentro de Japón respecto a la ciencia de los suelos y de la agricultura en general, donde mucha gente está utilizando pesticidas, fertilizantes y demás. Pero hay gente que está llegando para decir, bueno, tenemos que resolver problemas no solamente en el punto del problema, pesticidas, fertilizantes y demás. Eso está muy bien, pero también tenemos que entender cómo es que la ciencia de la agricultura y de los suelos forma parte de algo mucho más grande. Y nos da una descripción muy interesante de un estudio pionero del que forma parte ella, donde una docena de agricultores con los que ella trabaja están adoptando esta orientación de ver las leyes superiores del sistema ecológico y luego aplicar esto a sus métodos de la agricultura. Y dice, esto no es cuestión de agricultura ecológica o sustentable. Dice, pronto yo lanzaré un proyecto aquí en Japón para demostrar la ley de Vernadsky de la vida, de que la energía está condensada en el campo de la vida, la biosfera en su totalidad, donde la creatividad del hombre juega un papel principal. Como parte de ese esfuerzo, voy a lanzar una iniciativa para traducir los estudios de Vernadsky a japonés por primera vez. Pero para que estas nuevas perspectivas funcionen en cualquier parte del mundo, creo que hay muchas preguntas que se tienen que plantear y responder primero. En esta ocasión, me gustaría preguntarle al equipo del sótano las siguientes dos preguntas que yo y mis asociados enfrentamos. Primero, ¿cómo podemos fortalecer, mejorar la densidad de flujo energético en la biosfera en su totalidad? ¿Y cuál sería una medición de la densidad de flujo energético de esa totalidad? Segundo, para que la agricultura sea más creativa y más productiva, ¿qué tipo de políticas agropecuarias o sociales se deben aplicar? Muchas gracias por su trabajo. Estaré en espera de su respuesta, Haruka Saito. Bueno, una cosa corta, a lo mejor tienes más que decir tú, pero una cosa seguramente es que con la introducción de la especie humana como un fenómeno manifiesto, la cognición siempre está implícita y nos hemos preguntado, bueno, ¿dónde estaba la cognición antes de la existencia de los seres humanos? Está implícita, pero con la introducción de los seres humanos, francamente, los seres humanos son la mejor medición de la densidad de flujo energético de toda la biosfera, y la misma medición de la densidad relativa potencial de población es la mejor medición de la productividad de la biosfera. Si la biosfera está permitiendo o procurando que se mantenga más y más seres humanos a niveles de vida cada vez mejores y a mayor productividad individual cada vez mayor, esa es una biosfera exitosa. Lo mismo con las técnicas agropecuarias, se medirá con eso. La efectividad de cualquier otra cosa que ocurra en la biosfera ocurre de esa manera. Lo que hemos visto reflejado en la evolución de la vida como tal, antes de la introducción del ser humano de la vida a la biosfera, una evolución de la especie. Cada especie refleja, como hemos visto, refleja desde los reptiles hasta los mamíferos. La forma de los mamíferos tiene un flujo superior de material biogénico, como nos diría Vernadsky, es más energético el flujo. Puede sobrevivir en climas diversos, puede actuar todo el año, mientras que los reptiles, por ejemplo, bajo ciertas condiciones tienen que dormir durante el invierno, tienen que esconderse cuando lo hacen las culebras, por ejemplo. El tipo de actividad es mucho menor. Entonces, en la evolución de una especie a otra, lo que se mide como un flujo energético en la evolución de las especies, pero eso también refleja lo que está pasando con la biosfera en su totalidad. No es cosa de que la biosfera simplemente se queda estática y son estas especies dentro de la biosfera que cambian. Todo el sistema ha cambiado. Se ha desarrollado nuevas formas, como hemos
hemos hablado del avance de las gimnospermas a los angiospermas, donde la vida de las plantas vegetal es más densa. Cambios climatológicos, eso ha variado más pasando el tiempo. Hay nuevos tipos de especies, de organismos que se introducen a la biosfera. Entonces, toda la biosfera está pasando por un avance general que se refleja a nivel de especies en la evolución hacia especies superiores que a su vez reflejan una densidad de flujo energético superior. Desde esa óptica pasamos a los seres humanos y decimos, bueno, ¿dónde vemos algo parecido a eso con la humanidad, con los seres humanos? No evolucionamos de esa manera simple en el sentido de que tenemos brazos diferentes o que cambiemos biológicamente. Nuestra evolución se expresa en cuestiones de evolución científica y cultural, donde la introducción de una idea nueva, un principio nuevo, ya sea científica o cultural, representa ese tipo de avance, de la capacidad de lograr más, de hacer más trabajo más eficientemente, como vimos con la discusión sobre el Ártico, para poder sobrevivir en condiciones más extremas, para salir del planeta. Así que sí, como dices, la medición, en última instancia, de un avance de la biosfera en su totalidad se va a reflejar en la capacidad creciente del hombre para lograr más trabajo creativo y la producción creativa del hombre en su totalidad, como se ve en el caso de Nahuapa. Nahuapa, y lo que significará eso para la humanidad, refleja también un avance general de la biosfera en cuanto a cambios climatológicos, el ciclo de agua y demás. Entonces, absolutamente, en este momento, para medir la biosfera, uno necesariamente tiene que medir al hombre. Uno nunca quiere una medición aislada. Por ejemplo, los reptiles comparado a los mamíferos. Si uno quiere medir eso en términos de eficiencia energético, Ben Denniston tiene un video sobre esto. Si se mide la eficiencia de energía o productos secundarios, uno diría, bueno, los reptiles son más eficientes que los mamíferos, porque lo que hace el mamífero, un reptil es como Newt Gingrich, donde dice, no hay que gastar nada que uno no tenga. Los reptiles no son así. Ellos nunca usan energía que no tienen. Si hace frío, paran de moverse. Y si no está el sol, no se puede mover. Entonces, los reptiles son como Newt Gingrich. Y es aquí donde también se encuentra la relación familiar entre Gingrich y los ambientalistas, donde los ambientalistas hacen la misma argumentación. Hay que vivir con la energía que tenemos a nuestra disposición. Gingrich o los ambientalistas manejan el ambiente. Nunca hubiéramos llegado más allá de los reptiles, porque los mamíferos producen más desechos, por así decirlo, entre comillas. Parece ser que son menos eficientes en el uso de las cosas internamente, porque están jugando un papel más significativo en el mantenimiento de la biosfera en su totalidad, yendo a territorio nuevo y siendo, algunos son como cerdos, los mamíferos son un tanto como cerdos. Los cerdos utilizan la energía, el aumento del flujo energético, consumiendo más y utilizar eso para mantener una temperatura alta. Vaya decadencia. ¿Te vas a mantener caliente todo el tiempo cuando hace frío afuera? No es como usar el termostato cuando no deberías hacerlo. Se hace, el mamífero lo hace. Y por lo tanto, se mantiene el desarrollo de la biosfera. Si esa es la única medición, si se mide de manera inferior, uno llega a un resultado falso. Lo mismo con las fuentes energéticas. La gente trata de hacer una cuestión de medición de energía eficiente del panel solar. No. El panel solar destruye a la sociedad no con el panel solar, sino que lo destruye no ahí mismo, sino en el resto. Donde es más eficiente el panel solar es donde es más eficiente, porque es más eficiente en un desierto, pero si uno cubre el desierto en paneles solares, uno nunca va a reverdecer el desierto. Entonces tiene la relación donde los paneles solares son más eficientes, es donde su efecto general es más destructivo. Y ese es el principio oligárquico ahí mismo. Concuerda totalmente. Si es exitoso, se va a destruir a sí mismo y a todo lo demás. Y le da credibilidad a la idea de que los oligarcas quizás sean reptiles. Sí, podría ser.